Esteban. Gracias, gracias. Déjame montar el... Ajá. Ok. Ok. ¿Algo pasó? No. Esto no es lo que quiero mostrar. En tu calendario. Bueno, ya vimos tu calendario, está bien. Eso. A ver, es esto. Ajá. Y esto, y ahora creo que es... No, pero ¿qué hace? Lo probamos hace poco con Anda bien, por Ovidio. supuesto, sí. Todo funcionaba perfectamente bien. A ver. Hola, Alejandro. Ajá. Ahí estamos. ¿Qué? Ahí estás. El número 1, por favor. Aquí estamos viendo. Hola, hola. Hola, Pero hola, ven, Alejandro. ¿qué es lo que ven? Ven Vemos solamente... dos. A ver, Vemos la entonces primera y la segunda. Vemos los eso es lo primeros que yo dos slides quiero de los evitar. pendientes. Recording in progress. A ver. Esto. No, pero eso no es suficiente. Ok. Ando de Soto. Ajá, ¿y ahora? Ahora sí. Ahora Ahí muy estamos. bien. Ahora sí. Ah, ok. Adelante. Recording in progress. Muy bien. Aquí, entonces vamos a empezar. Por favor, apaguen los dispositivos adicionales. Apaguen sus teléfonos, porque acá escuchamos un eco. Si, el mundo en si los mudo. demás pueden estar en mudo, sería preferible. Sí. A ver, Eduardo, La música. apágate el mute. Vamos a poner a Eduardo en mute. Y todo el mundo. Todavía tenemos a alguien que está con el instrumento prendido ahí. Acá lo vamos a poner a ver ahora. Creo que se apagaron todos. No, todavía hay alguien que está. Alguien tiene dos aparatos prendidos porque es un eco. Bueno, a ver. ¿Quién más estamos acá? Vamos a poner a Jaime en mudo. ¿Y quién más? Parece que ahora se apagó. Adelante, entonces. A ver. Adelante. No, todavía tenemos problemas acá. ¿Quién más está? Ricardo. Ricardo, a ver, Ricardo. Adelante, ahora. Ahora sí. Creo que sí, a ver. Ajá. No veo a nadie más. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces. No, Ah, hay un sonido ahí atrás. sí. Por favor, apaguen Yo los creo que- aparatos que tengan encendidos, que no estén. Yo creo que Mimi y Alejandro no están en mudo. Mimi y Alejandro, por favor, pónganse en mudo. Los trato de hacer desde aquí y no se puede. A ver, acá Alejandro. Ahí está, lo puse en mudo, Alejandro. A ver, ahora. Ahora sí. Parece que sí, ahora. Bueno, Ok, adelante. vamos entonces a empezar con Alejandro de Soto, que descubre América. Hernando de Soto, dale. Hernando de Soto, sí. Lo que ven ustedes ahí es una pintura mural del explorador en el Manatee National Bank en Bradenton, Florida. Y lo que muestra es el desembarco de Hernando de Soto en la bahía de Tampa. Bueno, esta es un retrato genérico de Hernando de Soto, porque nunca se hicieron retratos de él específicamente. Como muchos otros conquistadores, Soto nació en una región pobre de España, en Extremadura, por ahí por el año 1500, de padres pobres pero nobles. Como era el segundo hijo, eso significaba que no iba a recibir herencia. Y por lo tanto, a los 17 años decidió irse a probar su suerte en las Indias Occidentales.
La verdad es que tuvo bastante éxito tanto en Panamá y luego en Honduras. Se convirtió en capitán a la edad de los 20 años. Y en 1531, Francisco Pizarro lo nombró número 2 en la expedición al Perú. Y Hernando de Soto jugó un papel decisivo en la captura y eventual ejecución del emperador inca Atahualpa. Se hizo inmensamente rico con el saqueo del Perú y a los meros 36 años regresó a España. Allí se compró una villa, se casó y luego, bueno, pues comenzó a cavilar a ver qué iba a hacer con su vida. Era rico, era famoso, pero eso no bastaba. Estaba muy inquieto porque necesitaba acción, necesitaba explorar, necesitaba conquistar, necesitaba un desafío. En tantas cavilaciones, se fijó de que los españoles habían encontrado una civilización muy rica en Centroamérica y luego otra en Suramérica. Era que pensó que tiene que haber uno en Norteamérica también. Entonces decidió encontrar ese imperio opulento que debía existir en América del Norte, como había existido en México y América del Sur. Y planeó una expedición partiendo de Florida. Y con su propio dinero, él compró y equipó 10 barcos con 650 hombres muy bien seleccionados, con mucho cuidado. Compró 300 caballos, compró cerdos, en fin, todos los materiales necesarios para esa expedición. Y eventualmente llegó a la bahía de Tampa el 25 de mayo de 1539. Desembarcó y luego tuvo que hacer lo que todos los conquistadores tenían que hacer, lo más importante. Uno era leer el requerimiento. Esto era por contrato una obligación que todos los exploradores tenían, en el cual se requería a los nativos su sometimiento a los reyes españoles. La otra cosa que tenía que decirles es que se convirtieran al cristianismo. Y finalmente, él reclamó todas las tierras de la península de Florida y todo lo que estaba al norte de donde él estaba en ese momento. Estos eran unas obligaciones contractuales con el Reino de España. Y todo eso era dicho en español en voz alta a un grupo de nativos que no entendían nada. Pero en fin, era una forma, un formato. Ahora bien, De Soto sabía que que hubo otros intentos de explorar y colonizar el norte. Y, por ejemplo, el Ponce de León en 1513 es el descubridor, digamos, de la Florida. Desembarcó en San Agustín en 1513 y en 1521 intentó colonizar el sureste de la península de Florida, a donde fue con unos 200 hombres a establecer campo. Eso no funcionó muy bien porque los locales, llamados Calusa, les fueron muy hostiles, atacaron a los españoles e hirieron a Ponce de León, quien murió poco después. Hernando de Soto también sabía de la expedición de Lucas Ayllón, que con unos 600, 700 colonos se fue a lo que es hoy Winger Bay, que queda como 80 kilómetros al norte de Charleston, en Carolina del Sur. Ahora, esta fue una expedición más o menos grande, con todos los hierros, ¿no? Con mujeres, con niños, esclavos, provisiones, ganado, vacas, ovejas, cerdos, caballos, todo. Pero fue un fracaso tremendo. Estuvo muy mal organizado, mal dirigido, mal ejecutado, tuvo accidentes.
el barco más importante de ellos cargando la mayor cantidad de materiales se hundió. Y en fin, el experimento no duró mucho, apenas 3 meses. Y la verdad es que pasaron muchos sufrimientos este grupo de 600 o 700 colonos, hasta el punto que realmente solamente unos 150 de ellos sobrevivieron. Los que sobrevivieron, que llegaron a Cuba, hablaron de las zonas donde ellos habían visitado y hablaron de unas ostras y de otras cosas que habían encontrado, perlas particularmente. Hernando de Soto también supo de la expedición de Narváez en 1528. En esta expedición, 300 hombres españoles y 80 caballos desaparecieron en Florida. Eso fue cerca de Tallahassee. De estos 300 hombres, eventualmente 4 regresaron a México después de 6 años de estar dando vueltas en el sur de lo que es hoy Estados Unidos. Entre ellos, una de las 4 personas era Álvar Cabeza de Vaca, que llegó a España, y Hernando de Soto, de hecho, se encontró con él, y Álvar Cabeza de Vaca le explicó lo que él había visto, lo que había encontrado, y habló de las riquezas que había en esa región, que es hoy en día a través del sur de Estados Unidos. Miren que Soto conocía los riesgos que había en una expedición como la que él estaba planificando. Con él fueron 4 cronistas, 3 testigos oculares y uno que entrevistó a los participantes después del hecho. Los 3 oculares fueron el caballero de Elvas, un portugués contratado por Soto, Rodrigo Rangel, que era el secretario de Soto, Luis Hernández de Viedma, que era el representante del rey. Este era el que estaba ahí para asegurar que nadie iba a engañar al rey del quinto que le correspondía de cualquier cosa que ellos encontraban de valor. Y finalmente Garcilaso de la Vega, que es un escritor conocido, llamado también el Inca. Él nació realmente en Perú, pero vivió principalmente en España. Y la verdad es que era propenso a la hipérbole, a embellecer las cosas, y su texto es menos fiable que el de los otros 3. Pero en fin, de estos 4 cronistas, de estas 4 crónicas, es que sabemos mucho de los detalles de ese periplo de Hernando de Soto en el sureste de los Estados Unidos. Pues así entonces arrancó el ejército de aproximadamente unas 1000 personas, los 650 españoles y los demás porteadores indios, que arrancaron desde la bahía de Tampa. Y este es el viaje que hicieron durante 4 años. Saliendo de Tampa Bay, se fueron al norte, como ustedes ven. En total, esto es unos 3000 millas, o sea, unos 4500 kilómetros. Y vamos a pasar por los detalles a dónde fueron y tal en esta presentación. Pero antes, quiero explicarles cómo Soto, cómo se comportaba Soto con respecto a los nativos. Él usaba una cosa que llamo yo, digamos, el método conquistador, que usó a lo largo de la expedición. Este es un método que él aprendió de Cortés en México y de Pizarro en Perú, y constaba de lo siguiente. Primero,
hay que encontrar el cacique de la región y hacerse amigo de él, dándole regalos y hablándole bonito. Segundo, se le captura a él y a otras personas importantes, se le pone bajo custodia y se le amenaza. Y tercero, se le exige, no se le pide, por favor, se le exige alimentos, sobre todo maíz, información sobre grandes y ricas comunidades que había en la zona, y especialmente donde había oro y plata. También exigía guías para llevarlos a esos lugares, cargadores, y no típicamente pedía cientos de cargadores a cada comunidad. Y finalmente mujeres, claro, mujeres estrictamente con el propósito de cocinar alimentos. Claro. En fin, los nativos también tenían su modo de operación. El modo típico de operación de los nativos era el siguiente. Primero, daban la bienvenida a los invasores con comida y discursos muy bonitos. Pero esto no duraba mucho. La verdad es que la situación se agriaba bastante rápidamente. Los españoles se comportaban con arrogancia, como si fueran dueños del lugar, y todo lo que había allí les pertenecía. Bueno, la verdad es que ellos realmente creían eso, porque al fin y al cabo habían leído que todo eso pertenecía al reino de España. Y simplemente pues tomaban las cosas que les apetecía, sin más nada, ¿no? Sin pedir perdón, sin pedir permiso, sin pedir nada ni dar gracias. Y esa situación pues no gustaba a los nativos, evidentemente. Entonces el siguiente paso para ellos era de hostigarlos con sus arcos y sus flechas. También era contarles cuentos sobre reinos ricos lejanos para que se fueran rápidamente de ahí. Piense que el primer grupo de nativos que la expedición encontró fue aquí en el área de Orlando, donde yo vivo ahora y Ovidio también. Y los nativos de esta zona se llamaban extrañamente Urri Paracoxi, que me suena un poco vasco, pero no eran vascos, ¿no? En fin, los Urri Paracoxi le dijeron a los españoles que la tribu de Ocale, que quedaba no tan lejos hacia el norte, que la tribu de Ocale era tan rico, pero tan rico, que usaban cascos de oro para ir a la guerra. Entonces rápidamente los españoles fueron arriba a Ocala o Acale y encontraron pues de que no tenían oro, pero la gente de Ocale les decía, no, pero lo que pasa es que eso está allá y más arriba, en Anaica, Anaica queda donde hoy está Tallahassee. Allí hay una tribu muy importante, Apalache. Ellos son realmente ricos. Y así sucesivamente. El cuento esto aparecía muy a menudo. Otra parte de su modo de operación era que cuando sabían que venían los españoles, desaparecían de las aldeas, a menudo con su comida, porque sabían que si no, la comida iba a desaparecer de todas maneras. Y a veces que no podían llevarse su comida, pues la quemaban. En algunas ocasiones se confrontaban a los españoles con armas. Ahora, lamentablemente para los nativos, esto nunca les fue bien. La superioridad española con armaduras, espadas, lanzas de metal, arcabuces, caballos, y el entrenamiento militar y la experiencia de batalla, tanto en Europa como en América, hacían a los españoles unos soldados excelentes, que eran muy superiores a los indígenas. Era que esas no le salían muy bien las veces que ocurrió. Pero la gente que se llevaban los españoles con ellos, los que cargaban los bultos y demás,
no, perdón, que a medida que se enteraban los pueblos más adelante, se enteraban de que venían los españoles y se enteraban de la brutalidad que tenían o que llevaban. Algunas de estas tribus lo que decidieron hacer es darle todo lo que ellos pedían. ¿Qué quieren? Comida, aquí está. ¿Qué quieren? Cargadores, aquí está. Esperando que se fueran rápidamente de allí. En fin, con esto, su primer enfrentamiento serio ocurrió bien pronto. Cuando llegaron los españoles a un lugar que se llama Napituca, que hoy en día está entre el cruce del I-10 y el I-75, eso queda más o menos al norte del estado, más o menos en la mitad. Cuando llegaron allá, hicieron lo mismo, aprisionaron al jefe local, al cacique local, y del que el grupo local se llamaban los timuacanos o timucuanos. Los timucuanos no les pareció muy bien, muy bonito que apresaran su jefe y les tendieron una trampa justamente para liberar al jefe y a los otros que habían aprisionado. Pero Soto descubrió el plan y contraatacó. Hubo una batalla que se libró en un espacio despejado y plano, ideal para jinetes, y los nativos fueron masacrados. Cientos de ellos fueron muertos. Y los capturados, unos 200 que fueron capturados, fueron sumariamente ejecutados. Tanto fue el desastre para esta tribu que los timucuanos realmente desaparecieron como tribu poco tiempo después. Mira que no dejaron ningún rastro después de este evento. Y los cargadores, hombres y mujeres, tampoco tuvieron mucha mejor suerte porque pocos de esta gente regresaban realmente a sus hogares. La mayoría moría por los malos tratos en el camino, falta de alimentos, agotamiento, enfermedades, frío y sobre todo una desesperación suicida al ver que no tenían una salida de ningún tipo fuera de esa especie de esclavitud, porque eran tratados como esclavos desechables. En fin, los españoles continuaron hacia el oeste o noroeste, hacia Anaica, que como digo, es donde hoy está Tallahassee, y encontraron a los apalaches. Los apalaches se enfrentaron a los españoles y hubo unas batallas, pero finalmente, como siempre, fueron derrotados, aunque no fueron sometidos, eran un poco duros. Era que Soto no pudo realmente pacificarlos. Soto con todo su ejército se quedó y pasó el invierno en Anaica, pero el hostigamiento de los apalaches fue continuo. En fin, no subieron muchas bajas y después de pasar el invierno, se fueron de allí, se siguieron su camino. La siguiente meta de Soto fue un lugar llamado Cofitachequi, que era gobernado por una mujer. En principio, lo que él había oído es que era un reino grande y rico, con mucho oro, mucha plata y perlas. Y eso de las perlas, claro, era la información de los ex colonos de Aillón. Entonces, el ejército de Hernando de Soto salió de Anaica, 3 de marzo de 1540, rumbo a Cofitachequi. No sé si pueden ver la punta de lanza que tengo acá. Aquí está Anaica, donde pasaron el invierno, y subieron por este camino encontrando pueblos distintos en su camino hasta llegar a Cofitachequi,
aquí en la mitad de Carolina del Sur. Y a medida que pasaban, a medida que subían al norte, encontraban estos pueblos, estos grupos en su camino, y resulta que eran cada vez más sofisticados. Tenían cada vez mejores edificios y tenían montículos más grandes. En realidad montículos, fíjense que encontraban montículos que los locales usaban para templos y palacios, a veces para enterrar a sus muertos. Unos montículos que estaban hechos de tierra compacta. Por fin llegaron el 1 de mayo de 1540 a Cofitachequi, que realmente es una gran civilización, cuyo poder se extendía a más o menos la mitad de lo que es hoy Carolina del Sur. Era que era bastante grande. Soto se encontró con su joven reina, que le dio la bienvenida y se comportó magníficamente bien con los españoles. Y al entrar en la ciudad, en Cofitachequi, se dieron cuenta de que esa gente era aún más sofisticada de lo que habían encontrado en su camino desde Anaica. Tenían ropas finas, hechas de pieles, eran bastante más educados, sus pueblos y casas eran elaboradas y había muchos templos y palacios en montículos. Pero no había oro, ni tampoco plata. Encontraron un poco de cobre virgen y perlas. Las perlas famosas estas que habían hablado los españoles de Allán. Pero también estas perlas resultaban que eran de mala calidad, eran deformes, estaban perforadas y estaban carbonizadas en parte. Deformes resulta que era porque las perlas eran de agua dulce. Eran perforadas porque los nativos de Cofitachequi lo usaban como pendientes, carbonizadas porque la manera de ellos de abrir las ostras era poniéndolas al fuego. Era que no eran realmente muy valiosos en absoluto realmente. Y además hubo otro problema que se enteraron allí, y es que ese país, Cofitachequi, había sufrido recientemente una plaga que diezmó y empobreció a la población. Y ya realmente no eran un reino poderoso. Con esto, pues la reina ofreció a Soto algo de comida, le ofreció que se llevara las perlas. Hernando de Soto aceptó las perlas y se las llevó con él, pero realmente no tenía mucho más que ofrecer. Allí los españoles encontraron artefactos como rosarios y cuentas de vidrio que habían sido obtenidos del grupo de Ayllón, que había estado a unos 130, 140 kilómetros de allí. Pero lo que ocurre es que Carolina del Sur, no sé si ustedes han estado por allá, pero Carolina del Sur es un estado muy bonito. Es muy verde, es muy productivo y muchos de españoles de la expedición les parecía que era una buena idea de quedarse allí, de establecer una colonia en Cofitachequi, con el objetivo de, en el futuro, desde allí, hacer las exploraciones que Soto quería hacer. Era que salir hacia el norte, salir hacia el este, salir hacia el oeste y explorar la zona desde un punto central que sería la colonia establecida por ellos allí. Sin embargo, Soto no le gustó esa idea. Se opuso firmemente a la idea porque él quería encontrar ese país muy rico, ese país lleno de oro y de plata,
que él tenía en su mente que debía existir en esa región, en alguna parte en esa región. Y la reina le había hablado a él de otros reinos en el norte que eran ricos, según ella, los reinos de Chiaja y de Cusa. Y él, entonces, Hernando de Soto convenció a su gente de que siguieran el camino y no se quedaran a establecer una colonia en Cofitachequi. De manera que arrancaron nuevamente desde Cofitachequi hacia Chiaja y Cusa. Y bueno, usando el método conquistador, Soto tomó a la reina como rehén. La reina que los había ayudado en todo lo que ella podía hacer, sin embargo, eso fue lo que hizo. Entonces, salieron de Cofitachequi hacia el norte, pasando por esta zona. Aquí está Chiaja y más abajo está Cusa. Era que encontraron esos pueblos y efectivamente esos pueblos tenían mucha comida, tenían ropa fina, tenían muchos montículos, tenían templos, pero no había oro, ni tampoco había plata. Ahora resulta que los nativos realmente se consideraban ricos por tener las cosas que tenían, por tener comida, por tener ropa fina, por tener sus montículos. Eso es lo que para ellos era la riqueza. No conocían realmente el oro y la plata. Y aun si lo conocieran, no les eran importantes. Claro, para los españoles eso era lo que era importante. Y exigieron al cacique de Cusa que les dijera dónde estaba ese reino tan rico lleno de oro y plata. Y bueno, bajo presión, este cacique les contó de que, bueno, había un reino muy rico un poco más allá que se llamaba Atahachi. Y bueno, los españoles agarraron y se fueron hacia Atahachi. Aquí está Cusa y bajaron, fueron hacia el sur y aquí está el reino de Atahachi. Bueno, llegaron a Atahachi el 10 de octubre de 1540 y allí fueron recibidos por el propio cacique de esa región. El cacique se llamaba Tascalusa, era un hombre aparentemente gigante y era muy astuto. Pero él había oído hablar del modo de operación de los españoles y decidió aniquilarlos. Era que reunió a varios miles de guerreros y les tendió una trampa. Ahora, ¿cuántos guerreros eran estos que reunió? Depende de cuál de de las crónicas uno cree. Según la crónica del peruano, del Inca, eran 10,000. Pero parece que un número normal probablemente fueron unos 3,000 indios que les tendieron la trampa a los españoles. En este momento habían unos 550 españoles en la expedición y un par de cientos de porteadores. Ya habían perdido 100 en el camino desde que salieron, algunos muertos por indios, otros muertos por accidentes o enfermedades y unos pocos desertores. Era que eran como 550 en ese momento. Y Tascalusa convenció a los cargadores a unirse al ataque contra los españoles. Era que eso aumentó su número en un par de cientos de más. Entonces Tascalusa
invitó a Soto a una fiesta y entretenimiento en un pueblo llamado Mabila. Ahora Mabila era un pueblo empalizado y así la caballería de los españoles tendría muchas dificultades en operar. Y Soto no se fijó en esa parte. En fin, después de la fiesta, Soto, como era de costumbre, su método de operación, detuvo a Tuscaloosa e hizo las demandas habituales. Y Tuscaloosa le siguió el juego. Él sabía ya cómo iba a hacer. Y entonces, de repente, saltó la trampa y miles de guerreros salieron de sus chozas y cayeron sobre los españoles. Con sus hachas, con sus palos, y hubo una batalla que duró aparentemente el día entero. Pero bueno, al final, como los españoles eran soldados formidables, al final prevalecieron y eventualmente lograron incendiar la aldea entera con mucha gente adentro, que murieron incineradas en sus chozas. Al final hubo como 1000 nativos muertos, incluidos Tuscaloosa y su hijo, mientras que los españoles sufrieron 50 muertos y unos 250 heridos. Los españoles también perdieron muchos caballos, todas las perlas que habían traído de Cofitachequi, sus ropas y gran cantidad de equipo que habían traído. Pero si bien le salió mal el tiro a los españoles, para la tribu de Atahachi fue un golpe devastador, del cual nunca se recuperaron. Y la demostración está en que españoles que fueron a visitar esa misma área 20 años después no encontraron ni rastro de Atahachi, ni en realidad ni siquiera de Chiaja o de Cusa. Bueno, el ejército de Soto estaba muy debilitado, 250 heridos. Necesitaba tiempo y comida para recuperarse. Además, ya era octubre, era que se pararon en una zona llamada Chicasa y allí pasaron el invierno atendiendo a los heridos, buscando comida y viviendo con el miedo de nuevos ataques, lo que realmente ocurrió. La zona donde estuvieron entonces, aquí está el pueblo de Mabila, aproximadamente, y ellos subieron un poco más y pasaron el invierno en esta zona de Chicasa. Ahora bien, ¿quiénes eran esta gente sofisticada que los españoles encontraban en su camino desde Florida? Los Apalachi, los Cofitachequi, los Chiaja, Cusa, Atahachi. Bueno, resulta que eran parte de una civilización en inglés llamada Mississippians, o la gente de los montículos. Pues hasta el año 800 de nuestra era, la gente de esta parte de América eran cazadores-recolectores. Pero a partir de entonces se introdujo la agricultura gradualmente y comenzaron a formarse asentamientos permanentes en la cuenca del Mississippi. De ahí, por supuesto, que viene el nombre de los Mississippians. Y estas eran numerosas sociedades, pero que compartían una forma de vida similar. Por ejemplo, ellos lo que producían principalmente de comida era maíz, frijoles, calabaza. Claro, también cazaban, pescaban, recolectaban cosas, pero esto es lo que producían, sus productos agrícolas eran estos principalmente. También construyeron grandes montículos de tierra para templos, palacios y otros usos, como entierro, desde sus muertos. También muchos de ellos vivían en aldeas y ciudades fortificadas como esta,
Y Mavila seguramente era algo parecido a esto. Y algunas de estas aldeas y ciudades eran bastante grandes. Fíjense en esta, por ejemplo, Cahokia. Cahokia estaba cerca de lo que está hoy San Luis, Mississippi. En su época de apogeo, era una ciudad enorme. Tenía como 16 kilómetros cuadrados. Tenía como 150 montículos de tierra y tenía posiblemente, se estima, unos 20,000 habitantes en su apogeo. 20,000 habitantes, que era aproximadamente el número de habitantes que tenía Londres en aproximadamente la misma época. Era que era un lugar bastante grande. Hoy en día se puede ver el montículo que queda, el montículo de Cahokia. Otra vez, eso queda cerca de St. Louis, Missouri. Los Mississippians tenían un sistema social jerárquico con líderes poderosos, mantuvieron amplias redes comerciales entre ellos y otros. Fíjense en esto, todas esas redes comerciales se conocían uno al otro. Los Mississippians sabían de la existencia de los indios pueblo en la parte del suroeste americano. Y además, pues eran numerosos. Se estima que en el sureste de Estados Unidos habían hasta 1 millón de personas en 1540. Estos pueblos compartían símbolos y rituales similares. Eran adoradores del sol, todos ellos, y el fuego era el símbolo del sol en la tierra. Pero además de eso tenían símbolos comunes, como por ejemplo esto de la mano con un ojo. Diversos grupos de Mississippians tenían el mismo símbolo. Ahora no se sabe lo que significaba ese símbolo. Hoy en día no se sabe. Es probable que significaba cosas distintas para diferentes grupos, para diferentes pueblos. Tenían también pendientes de concha, y con estos dibujos que eran típicos. Otra cosa que era muy típica de los Mississippians eran estos hermanos o gemelos que aparentemente tenían algún valor místico para ellos. Los arqueólogos estiman que esta era la distribución de los Mississippians cerca del año 1500, en el cual hubo varios grupos un poco distintos uno del otro, pero todos con ciertas bases comunes. Más específicamente, relacionado a lo que a esta presentación, estos eran otros grupos de Mississippians por donde pasó el ejército de Hernando de Soto. Este es el de Cofitachequi, este es el de Cusa y este es el de Tuscaloosa. Para el año 1100 de nuestra era, la civilización de los Mississippi comenzó a declinar y las ciudades fueron abandonadas gradualmente. Cahokia misma aparentemente fue abandonada el año por allí, por 1350. Pero lamentablemente no se conocen las razones. Algo similar pasó con otros pueblos, por ejemplo, el grupo del suroeste americano, la civilización que llaman ahora pueblo, de pueblo Indians, desaparecieron también, pero fue por el año 1300 y tampoco se sabe por qué. Y los mayas, que una civilización sumamente interesante en el sur de México,
también desaparecieron por ahí por el año 900 de nuestra era y tampoco se sabe por qué. En fin, para 1600 toda esta civilización Mississippi había desaparecido. Y otra vez, lamentablemente, no se sabe por qué. Hay ideas, pero no son muy buenas. Ok, volvamos a Hernando de Soto. Él estaba invernando en Chicasa, donde abundaba la comida, aunque estaban constantemente hostigados por los nativos. Un número de sus heridos murieron y para la primavera del año 1541 quedaban unos 450 de ellos. Más unos portadores, por supuesto, pero españoles unos 450. Se fueron de Chicasa en abril de 1541 y se fueron hacia el noroeste. Aquí está Chicasa y decidieron ir en esta dirección. Ahora, ¿por qué decidieron ir en esa dirección o por qué decidieron ir? Bueno, primero que todavía su objetivo seguía el de encontrar una civilización rica, porque tenía que haber una. Ese seguía siendo su objetivo, pero ahora, claro, estaban bastante debilitados y sobrevivir, pues también se hizo una meta importante. Y ellos tenían idea de que hacia el oeste había un río muy grande. Sabían eso porque conocían la desembocadura del Mississippi. Era que por eso se fueron en esa dirección. La idea era de que al llegar al Mississippi, ellos iban a construir unas lanchas y con esas lanchas iban a enviar un grupo de ellos a que llegaran a Cuba o México para buscar refuerzos y nuevos suministros. Era que la idea no era de abandonar la meta que tenían, todo lo contrario. La idea era realmente de enfatizarlo con nueva gente y con nuevos suministros que necesitaban. Ese era el plan de Hernando de Soto en ese momento. Otra cosa que se le ocurrió es de que de ahí en adelante empezó a decirle a los nativos de que él era el hijo del sol, de que era un dios. Esto parece que era un mecanismo de defensa adicional porque, en fin, estaban más debilitados que antes. Y esto va a ser un poquito importante más adelante. El asunto es que llegaron a Mississippi el 8 de mayo de 1541. Pero allí preguntando un poquito por las malas a los locales de dónde estaba ese reino rico, ellos supieron de que al otro lado del Mississippi, un poco más al norte, estaban los grupos, los reinos de Pacaja y Casqui, que eran sumamente ricos otra vez en oro, en plata, etcétera, etcétera. De manera que abandonaron la idea de construir los botes y mandar a un grupo de sus soldados a Cuba o a México. Y todos atravesaron el río y se fueron en busca de Pacaja y Casqui. Y aquí está, pues atravesaron el río Mississippi y efectivamente encontraron Casqui y Pacaja y buscaron en todos los alrededores dónde estaba ese reino rico y por supuesto no encontraron nada. No encontraron oro, no encontraron plata, no encontraron riquezas. Entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a seguir buscando esa civilización rica, pero vamos a hacerlo yendo hacia el oeste. ¿Por qué? Porque es posible que encontremos al Pacífico.
Porque ellos sabían, con el astrolabio que tenían, estimaron de que estaban en la misma longitud que Panamá. Es cierto que el astrolabio lo que determina es la latitud, no la longitud, pero puede dar una idea aproximada al menos de longitud también. Y con eso fue que estimaron de que estaban a la misma altura que Panamá. Panamá tiene el Pacífico muy cerca. Era que, bueno, es posible que encuentren el Pacífico un poco más al oeste. Y por esa razón se fueron en esa dirección. Pero no encontraron el Pacífico, en cambio encontraron el país de Tula. Y vieron que este grupo de gente, esta tribu, era bastante distinta a lo que habían encontrado hasta entonces. Era un grupo sumamente agresivo y con bastante menos agricultura que los anteriores. De tal manera que Hernando de Soto pensó que había llegado al borde de la civilización Mississippi y que más allá de los Tulas no iba a encontrar civilizaciones grandes y ricas, más bien probablemente iba a encontrar civilizaciones menos ricas y más pequeñas y más retrasadas. Y además, la verdad sea dicha es que a estas alturas tiene que haber entendido de que no iba a encontrar ese país rico en oro, rico en plata, que él se había imaginado. Y finalmente también estaban en octubre, de tal manera que tenían que buscar un lugar para pasar el invierno. Así que por primera vez en este periplo decidieron dar la vuelta y ir en dirección de regreso al río Mississippi. Pero la idea era de encontrar un lugar donde pasar el invierno. Y la encontraron o se quedaron en una zona que está cerca de lo que es Little Rock, Arkansas, hoy en día. Ahora, es muy interesante que sin que ninguno de los dos supiera, hubo otro conquistador español muy cerca de donde estaba Hernando de Soto al mismo tiempo. Era Francisco de Coronado. Resulta que Francisco de Coronado tenía exactamente la misma idea de Hernando de Soto y también tenía una fortuna que invirtió en una expedición para encontrar este país fabuloso lleno de oro y de plata que debía existir en el norte. Era que salió del norte de México también con un grupo enorme de españoles, creo que eran 500, 600 españoles y muchos portadores indígenas. Y exactamente lo mismo, con la misma idea de Soto, fue de lugar en lugar donde recibía la información de que más adelante es donde estaba el país rico de plata y en oro. Y así seguía hasta que llegó, aquí estamos en Kansas, hoy en día en Kansas, a un pueblo que llamaban Quivira. Y ese era el último reducto a donde él llegó con la noción de que era una civilización sumamente rica. Pero fíjense que al mismo tiempo, más o menos, Hernando de Soto estaba por acá, al oeste de Arkansas. Era que entre los dos había un par de cientos de millas, o un par de cientos de kilómetros, nada más, al mismo tiempo. Pero eso lo supieron los españoles mucho después. Entonces sigamos con Hernando de Soto. Pasó el invierno, un invierno aparentemente sumamente duro para los españoles, y de aquí decidieron ir entonces al Mississippi, y allí la idea era de continuar con la construcción o hacer la construcción de las canoas, enviar un número de personas a Cuba o a México para que regresaran con refuerzos y pertrechos.
Pero cuando llegaron a esta zona que se llama Huachoyo, Soto cayó enfermo y de una fiebre que nadie sabe realmente lo que fue, y se murió el 21 de mayo de 1542. En fin, como él había afirmado ser el Hijo de Dios, los españoles no querían que los indígenas encontraran su cuerpo, así que lo enterraron, entre comillas, en un tronco y lo pusieron en el río Mississippi, para que los nativos no encontraran el cuerpo y así no sospecharan que De Soto era un simple mortal como todos los demás. La verdad sea dicha es que yo no creo que ninguno de los indígenas creía de que De Soto o ninguno de los españoles era Dios ni nada parecido. Pero esto fue lo que ellos hicieron. Esto es un dibujo del entierro, entre comillas, de Soto. Bueno, el segundo en mando tomó las riendas y decidió regresar. Se acabó la exploración, ahora vamos a regresar, pero les tomó otro año más entero para regresar el grupo de los que quedaban, primero por tierra y después por el río Mississippi. 311 de ellos lograron llegar a México. Lo que hicieron fueron esto. Primero, trataron de ir por tierra en esta línea azul, pero cada vez que se alejaban, encontraban pueblos que eran más pobres, más pequeños, había menos alimento, y aquí se dieron cuenta de que no iban a poder llegar a México de esta manera. No había suficiente alimento para que pudieran hacerlo. Era que regresaron al Mississippi, aquí construyeron barcazas y se fueron navegando por el río hasta que llegaron a la desembocadura y de ahí siguieron al lado de la costa y eventualmente llegaron a México. Como digo, 211 de ellos llegaron vivos y coleando a México, lo cual es un milagro, realmente. Esa es una cosa interesante que tanta gente de 650 haya logrado llegar a salvo. Considerando todo lo que había en el camino, la hostilidad de los nativos, el clima inclemente, los suministros de alimentos inseguros y un área con flora y fauna totalmente desconocida. Pero lo lograron, 311 de ellos lo lograron. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de la expedición de Soto? Bueno, primera consecuencia fue una consecuencia negativa realmente. Soto no estableció nada en su exploración. Ni una sola guarnición, ni una misión, ni un pueblo, ni una ruta comercial, nada. Realmente su objetivo no era eso, ¿no? Su objetivo no era colonizar, sino explorar y encontrar esa civilización sumamente rica. Era que no dejó nada de eso detrás de él. Lo que sí dejó fueron los animales, es decir, unos caballos que se escaparon, unos cochinos que se escaparon, etcétera. Y de paso, los descendientes de esos cochinos son los cochinos salvajes de hoy en día que hay todavía hoy hay en Florida y me imagino que en el resto del sur de Estados Unidos. Lo que sí recibió Europa fueron las crónicas. Una cantidad de información enorme acerca del sureste americano, su gente, su flora, su fauna, su geografía, sus recursos, todo eso, que fue sumamente importante para los españoles y para Europa en general. Pero realmente con su destrucción, con la matanza, el maltrato, y además con las enfermedades que ellos introdujeron, la expedición de Soto
ayudó a la destrucción de los habitantes de la civilización Mississippi. Y aquí termino, porque a mí me parece, personalmente me parece que el periplo de Soto, me trae a la mente lo de que Atila el Uno había dicho en los años 400, por donde mi caballo pisa no crece la hierba. Tan devastador fue el periplo de Soto. Y aquí termino y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, muchas gracias. Acá estamos muy impresionados con tu presentación, Esteban, y vamos a tomar preguntas. Mencionaste Garcilaso de la Vega. Él era, creo que, sobrino de Garcilaso de la Vega de España. Él se llamaba el Inca Garcilaso, y su tío abuelo era, tengo entendido, Garcilaso de la Vega, el español. Y las crónicas, me decías en tu charla que las crónicas tenían mucha hipérbole, eran algo exageradas. Él escribió sobre De Soto, ¿cómo es la cosa? Bueno, él lo que hizo fue en España entrevistar a los sobrevivientes de la expedición y en base a eso escribir lo que él había oído, y es muy probable de que a él le hayan dicho cosas que no eran correctas, exagerándolas. Pero la verdad es que cuando uno compara la crónica del Inca con las otras 3 crónicas que fueron de gente que hizo el viaje, no compagina mucho. Y no compagina porque el de Garcilaso de la Vega es bastante más exagerado que los otros 3. Los otros 3 se parecen mucho el uno al otro, aunque no son perfectamente iguales, pero la diferencia de esos 3 con el de Garcilaso de la Vega es grande. Interesante. Sí, Luis, adelante. Un comentario nomás. Gracias, Esteban. Excelente presentación. Tantas cosas que no sabía. Me llamó la atención la fotografía o el cuadro que presentaste sobre los montículos que parecen pirámides, ¿no? Parece que es una cosa que se repite en las Américas, ¿no? Las pirámides. Eso me pareció interesante. Aunque no son tan sofisticadas como las pirámides que vemos en la zona maya o en la zona azteca, ¿no? Pero es la misma conformación, parece. La gran diferencia es que los montículos de aquí del norte eran tierra compactada, Sí, mientras que los de los mayas son rocas. y las otras civilizaciones latinas eran de roca, sí, de piedra. Eso. Un comentario que se hice casi al final, que la exploración, el objetivo era buscar riquezas, explorar y no colonizar. ¿Cómo se compara con la anglosajona versus la española en eso? Bueno, la diferencia es enorme. La diferencia es que los españoles venían, como dije, a explorar y a llevarse lo que encontraban. Los ingleses, principalmente los ingleses, pero también los holandeses, tenían objetivos totalmente distintos, que eran objetivos comerciales. De manera que los primeros colonizadores de América del Norte eran proyectos comerciales de empresas. Mira, que eran empresas las que pagaban por todo el traslado de la gente, por los materiales que iban a llevar para construir lo que iban a construir, por los animales que llevaban. Mira, que todo eso era una inversión comercial. Y el propósito era hacer comercio. Era que el intento de los 2 grupos era casi 180 grados de diferencia. Pero aparte los colonizadores ingleses y holandeses creo que venían a establecerse, venían con sus mujeres, sus familias, mientras que estos españoles eran los hombres solos, que después terminaban con el A mestizaje. establecerse como colonias para hacer comercio. Sí.
Ok, Eduardo. Sí, Esteban, muy buena la presentación, muy interesante. Me imagino, me pongo en ese tiempo lo que serían esas expediciones. Ahora, yo leí un libro que decía que todo el territorio de Centroamérica y de Estados Unidos estaba ocupado antes de llegada del hombre blanco por 500 tribus diferentes. O sea, y sin embargo, esas tribus vivían en relativa paz. Había algunas que eran un poco más agresivas que otras, pero en general vivían en paz e incluso comerciaban entre ellas, comerciaban pieles, comerciaban alimentos, comerciaban madera, distintos elementos para la vida diaria. Incluso llegaron a tener relación con los aztecas, los indios de lo que es hoy en día Estados Unidos, tuvieron relación con aztecas y otras tribus del territorio mexicano. Ahora, obviamente, la llegada del hombre blanco vino con, digamos, motivada por diferentes ideologías, porque una parte de la ideología española era la de la conquista espiritual también, o de ganar adeptos para el catolicismo, que estaba mezclada Oficialmente sí. con otras cosas. Ahora, ¿vos crees que es cierto eso de que esas 500 tribus vivían, por lo menos de lo que has leído, corroborarías esa impresión de que hasta la llegada del hombre blanco estas tribus vivían en una paz relativa? Según lo que leí, sí, es relativa. Había una paz relativa. Ya tú viste el mapa ese de los intercambios comerciales que tenían entre ellos. Y la verdad es que los indios que recibían a Hernando de Soto los recibían bien. Es decir, no, tal vez no contentos, pero no había animosidad contra él a priori. Una vez que que supieron de lo que los españoles habían hecho con otras tribus, ya las cosas empezaron a cambiar. Pero fíjate tú, la reina de Cofitachequi fue sumamente amable con ellos, les dio lo que podía darles, y lo mismo había pasado en diversas otras grupos. El caso de Tuscaloosa es distinto, porque él había oído ya de lo que había estado pasando, la manera como los españoles se comportaban, y fue por eso que los atacó. Pero, y así pues, en general yo diría, de lo que yo sé, que lo que tú dices es cierto, que había una relativa paz entre ellos. Además, tenía mucho de común. Esa civilización de Mississippians tenía muchas cosas en común entre ellos. ¿Alguien tiene un comentario sobre el Inca Garcilaso? Nuestro amigo Jaime, quizás. Hola, Jaime. Ya. Ahí está. Garcilaso hay que darle mucho crédito por lo que escribió, pero Garcilaso en realidad era un español. Él escribía con una perspectiva, Medio español. Era mestizo, ¿no? tratando de contar lo que pasaba en el imperio incaico, pero siempre viéndolo con una óptica española. Esa es la idea que yo tengo de él, por eso siempre me llama la atención que le digan el Inca Garcilaso de la Vega, y eso era porque creo que era mestizo, pero en realidad él veía las cosas de una óptica más española que incaica. Yo quería hacer un comentario, en primer lugar, felicitarte por los detalles, una conferencia muy bien hecha, con mucha atención al detalle. Pero una de las cosas que es interesante acerca de la historia es que nos da una manera de ver el pasado y ver
verlo con la óptica presente, ¿no? Y me intriga bastante el título de tu conferencia, que fue el descubrimiento de América por Hernando de Soto. Y me parece muy acertado, porque trae a la memoria el descubrimiento de América de Cristóbal Colón. Y lo que está pasando ahora con el revisionismo y la nueva perspectiva que hay sobre quién fue Colón y las consecuencias de lo que hizo Colón, porque todo esto comenzó con Colón. Y cuando Colón llegó a la América, no fue con intención de colonizar, fue con intención de descubrir y de explorar. Pero se dio cuenta de que los pueblos americanos eran sumisos y por qué no colonizarlos, ¿no? ¿Por qué no explotarlos? Tan es así que se llevó 200 prisioneros a España. Entonces, no es de sorprender que hoy en día haya otra manera de ver a Cristóbal Colón, no como un gran hombre que trajo cultura y civilización a América, sino como el que comenzó la explotación de América, con la idea de que se trataba de que los que venían de Europa constituían una raza superior. Y entonces ahora que los pueblos americanos han adquirido más poder y otra manera de ver a Cristóbal Colón, por eso es que se están quemando los monumentos a Colón y se está viendo a Cristóbal Colón no como el gran héroe, sino como el que comenzó todo este proceso de explotación. Claro, yo no estoy de acuerdo con quemar monumentos ni nada por el estilo, simplemente tratar de dar una explicación histórica, ¿no? Y lo de Hernando de Soto no es muy diferente, y tampoco es muy diferente la idea de los negros, los afroamericanos hoy en Estados Unidos, que están viendo a la cultura blanca de otra manera. Y tan así ha sido que han querido mover todos estos monumentos en Virginia y en partes del sur, donde exaltan las virtudes de la Confederación, que no es nada para exaltar. De tal manera que es interesante ver la exposición que ha hecho Esteban desde el punto de vista histórico y relacionarlo con lo que está pasando ahora actualmente, donde se está revisando eso, lo que despectivamente se le está llamando woke culture, ¿no? Y nuestro gran gobernador y candidato a la presidencia es el que está, uno de los artífices de este movimiento, pero en realidad hay cierta justificación. Y la justificación está en conferencias como la que Esteban acaba de dar, donde se señalan lo que fue en realidad la invasión española de América. Bueno, Isaac, ¿estabas levantando la mano o no? Sí, lo quería comentar con respecto al woke. El woke no es solamente una cuestión de historia y de represiones, etcétera, sino que tiene como un pulpo tentáculos que quieren impresionar o meterse en cuestiones que son, para mí personalmente, completamente incompatibles con lo que yo pienso. Es decir, los motivos sexuales, la educación de los chicos en las escuelas y todo eso, a mí me parece que es totalmente fuera de foco. Eso Bueno, con respecto un comentario sobre la charla. No es limitado a
este efecto histórico, sino que tiene otras ramificaciones que son sumamente, para mi punto de vista, sumamente nocivos. Bueno, eso no cabe discusión, pero como ese es un coloquio de gente interesada en historia, es importante hacer notar esa asociación. El WOC, claro, estoy de acuerdo contigo, invoca mucho más y eso es tema de otra conferencia, pero hay una base histórica para justificar esta nueva manera de ver a la Confederación en el sur y también de ver a Cristóbal Colón. Bueno, vamos acá a ver. Adelante, Daniel. Me agradó mucho la conferencia, Esteban. Muchas gracias. Como cada vez que hablamos de estos temas, debemos recordar el lugar y el tiempo y el momento. Evidentemente, este hombre de Soto pertenecía a un pequeño grupo, llamaríamos superior del ser humano, en su ambición, en su resistencia, en su capacidad física, psicológica, emocional. Si pensamos que él estuvo en 3 escenarios diferentes, que uno fue Centroamérica y México, fue líder muy joven en Nicaragua, en Panamá, en Honduras, luego participó en la conquista del Perú, desde Cajamarca al secuestro de Atahualpa, a enriquecerse con el oro que se dio para pagar el secuestro de Atahualpa, e incluso tengo entendido que cuando llegaron al Cusco, Pizarro lo dejó a cargo del Cusco mientras que él se iba a fundar una nueva ciudad al oeste, Lima, pero el que estaba a cargo del Cusco era Hernando de Soto. Llega a España, se casa muy bien con la hija de su jefe anterior, lo nombran caballero de la Orden de Santiago, es un hombre que ya pertenece al establishment, pero su ambición, era napoleónico, diríamos, en sus deseos. Aquellos de nosotros que conocemos el tamaño del continente, la enormidad de lo que estos hombres hacían, caminar con sus armaduras en el calor y bajo el sol y sin indoor plumbing, y claro, no se bañaban, pero de cualquier modo, yo me saco el sombrero de lo que estos hombres hacían. Claro, las motivaciones ahora las cuestionamos con nuestro pensamiento del siglo XXI, pero eran extraordinarios. Hay gente que, como tú dices, Esteban, decían, no tenían nada que volver. La Extremadura era tan miserable y tan pobre que los sueños de grandeza eran tan grandes y lo que habían visto ya en el Cusco y en México era tan impresionante para la mente española, pero muy interesante. Un pequeño comentario: México, y tengo acá a Goldie, es América del Norte, así que no es América del Sur, por cierto, así que ya es América del Norte, pero yo digo que De Soto es como un triunvirato al lado de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro. Tiene esa calidad e importancia y poder y liderazgo, diríamos, ¿no? En otra oportunidad sería Napoleón Bonaparte. Muy bien, muy bien. Gracias. Me gustaría escuchar a Miguel Cabanela, si tienes alguna opinión al respecto. ¿Estás en mudo, Miguel? Perdón. A ver. No te escuchamos. Sí, ahora sí, adelante. Creo que todo esto hay que mirarlo con una visión del tiempo. La diferencia entre De Soto, Cortés, Pizarro,
una diferencia importante, es 150 años de diferencia con con la dominación de América del Norte. Y 150 años en este momento, cuando Europa estaba saliendo de la Edad Media, estaba saliendo de la Dark Ages. Y 150 años después las cosas eran bastante diferentes en el norte. Pero ciertamente a mí me ha interesado mucho escuchar todas esas diferentes opiniones y realmente no puedo no estar de acuerdo con ellas. Bueno, ¿qué opinión hay en España hoy día sobre Hernando de Soto? ¿Cómo se lo considera? Yo no sé, pero diría que no hay opinión. Hernando de Soto es probablemente un desconocido. No tiene la categoría que de Hernán Cortés, Francisco Pizarro o incluso Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que hizo el mismo viaje o parecido, un viaje parecido al de Soto años antes, pero atravesó todo el continente hasta llegar a México de nuevo, desde Florida. Y después de eso, no solo contento con eso, y eso es una alusión a lo que decía Daniel, no le bastó con eso, luego fue y descubrió el Pacífico. Se fue a Panamá y descubrió el Pacífico. O sea que esos hombres eran un poco especiales, tenían una ansia de superación, de una ambición brutal, teniendo en cuenta que muchos de ellos, la mayoría, venían de un origen muy pobre, de cuidar cerdos, de cuidar ganado, y no tenían otra salida. O sea que en parte estaban forzados a hacer eso, si querían llegar a algún sitio. Bueno, José Fernández. Soto no tendrá el reconocimiento en España, simplemente porque él no descubrió, por fin, no encontró esa civilización llena de oro y de plata como los otros dos. En otras palabras, no tuvo el éxito que tuvieron los otros dos. Esteban, tengo entendido que tú eres un ingeniero, ¿cierto? ¿Cómo? Esteban, tú eres ¿No? un ingeniero, ¿cierto? ¿Eres un No, soy ingeniero? químico. Ingeniero Bueno, químico. porque en el siglo XX y en la Argentina se importó muchos automóviles de Soto, desde Michigan, y incluso los de Chrysler, Dodge y de Soto eran vehículos 6 y 8 cilindros en los 40 que mucho de la clase media argentina manejaba. Creo que era uno de los vehículos más poderosos y fuertes y resistentes a las viejas rutas sudamericanas. Muy exitoso el de Soto. Era buen carro. Perdón, Buen carro. José Fernández, ¿quieres hablar? José Fernández, profesor de Historia de la Universidad de la Central de la Florida. Así que queríamos escuchar. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias y permítame felicitar a don Esteban aquí por su palabra, por su investigación sobre De Soto. Una cosa interesante es que por ejemplo, yo he dedicado parte de mi vida profesional a estas expediciones y todo, pero yo veo que ya sea Coronado, ya sea Pánfilo de Narváez, ya sea Hernando de Soto, todos caen en su autotrampa de buscar esas riquezas, de buscar todo esto. Y en realidad no es hasta 1565, estoy hablando aquí en la Florida, y la zona lo que hoy es parte de Estados Unidos, que entonces se cambia el panorama cuando viene Pedro Menéndez de Avilés aquí, y lo que hacen es asentar, lo que se llama asentar el Imperio Español aquí, que hoy forma parte, lo que hoy forma parte de Estados Unidos.
Sobre Cabeza de Vaca, una pequeña observación. No, él no. Balboa fue el que descubrió el Pacífico. Cabeza de Vaca, después de esta odisea que pasó por todo esto, todos esos años, pues entonces se le nombra gobernador de lo que hoy es Paraguay. Bueno, el Río de la Plata, pero Paraguay, era lo que se ve. Y él trató, o sea, no estaba contento con lo que hizo, pero trató de abrir el camino hacia ese mítico reino del Dorado, donde había todo, y fracasó también porque tuvo que regresar a Paraguay, a Asunción, en esa zona. Así todo, yo pienso que sí, que cometieron muchos errores, creo que la razón de que Hernando de Soto no tiene podemos decir, ese auge en la madre patria es que, bueno, Cortés y Pizarro conquistaron dos civilizaciones y trajeron mucha riqueza a España en ese sentido. De Soto, Narváez y los otros, bueno, pues perdedores en ese sentido, porque no fracasaron, en ese sentido fracasaron. Coronado también fracasó. Pero eso no deja, por lo menos para mí, cierta admiración por lo que hicieron. Bueno, muy interesante el comentario, profesor Fernández. Isaac, sí. Sí, lo que me llama la atención es la construcción de las pirámides en Centroamérica y en la parte sur de los Estados Unidos, y también en la construcción de las pirámides en Egipto, a 11.000 kilómetros de diferencia. ¿Hay alguna explicación por ese común denominador de la construcción en un lugar y en el otro, o es ya chance o lo que sea? Me imagino que la imaginación humana es la misma en todos nosotros. Y esa es la razón. Sí. Bernardo, un comentario con respecto a México y estos exploradores. A ver. No, bueno, desde luego, Esteban, muy buena conferencia. Yo tengo el gusto de haberlo escuchado 2 veces, casi una en inglés y otra en español, y me llama mucho la atención. Pues una cosa que a mí me ha despertado esta conferencia de Esteban es que yo no sabía que hubiera, digamos, civilizaciones pues tan relativamente avanzadas, muy anteriores a que hubiera, pues a que llegaran los británicos y otros grupos a América, a Estados Unidos, ¿no? Porque incluso cuando salí de la primera vez que escuché esto, le pregunté a mis hijas que fueron a la escuela aquí en Estados Unidos, les digo, ¿ustedes saben quiénes son los Mississippians? Y realmente como que no saben. Yo creo que a los niños americanos no les enseñan que existieron unas culturas como nos enseñan a nosotros en América. Claro que son pre-inglesas, o sea que en alguna forma probablemente tienen menos valor que para nosotros, que es la cuna de la cultura hispanoamericana, ¿no? Así es que la perspectiva es obviamente diferente, pero a mí me llamó la atención que yo también, que he viajado mucho y que me gusta buscar lugares, que no he visto alguien que me diga, no has visto estos montículos de estas civilizaciones que existieron en Estados Unidos antes de que llegaran los ingleses, ¿no? Pues no, yo creo que la mayoría de la gente tiene la idea de que eran pues grupos nómadas, cazadores que viven en sus tipis, etcétera, como un poco, digamos, relativamente primitivos comparado con lo que había en Mesoamérica, ¿no?
pero de todas maneras pues se ve que tienen una cultura muy interesante, que a mí me ha despertado la curiosidad de ir a alguno de esos lugares a verlo, ¿no? Y leer un poco más y entender un poco más eso, porque creo que es una cosa interesante. De Desde el acuerdo, punto de de vista de acuerdo. mexicano, pues como dicen, con tantas pirámides y grupos y cosas que tenemos en México, pues todo esto parece como triste y pequeño comparado con eso, pero además, digo, la perspectiva que se tiene, ¿no? En general para la cultura hispanoamericana y en México particularmente, pues hay una sensación de un gran orgullo de esos grupos, etcétera, y de esa capacidad de no solo construir pirámides, sino crear todas esas culturas y darnos ese antecedente que es Bueno, pues una igualmente pregunta que valioso. queríamos hacer era, ¿por qué, que no había una respuesta clara, por qué la desaparición de todas estas civilizaciones allá por los años 1300, o sea, antes casi de la llegada de los españoles o coincidentemente? Hay una explicación, una plaga, una enfermedad, guerras. ¿A qué se debe la desaparición de muchas de estas civilizaciones o culturas? Yo no lo sé, yo lo que he leído es que no se sabe realmente ni de los mayas, ni de los pueblos, ni tampoco de los Mississippians. Sí. Parte de la razón de los Mississippians, uno puede decir de que fueron tal vez las enfermedades introducidas por el grupo de De Soto. Pero eso no me convence a mí tampoco. Como parte, ok, sí, tal vez ocurrió, pero una civilización tan grande no puede haber desaparecido por esa razón, pienso yo. Ya que lo que yo sé es que realmente no se sabe. Sí. Lo mismo con los del pueblo, la civilización pueblo del suroeste americano. Yo he ido a visitar muchos de esos lugares y he leído las historias de allí, pero también la misma historia, la misma explicación. Realmente no sabemos. No sé si usted, profesor, tiene una idea más clara acerca de eso. No sé de esta parte de los Mississippians. En cuanto a los mayas, nosotros en UCF teníamos dos grandes autoridades en lo que se llama la civilización maya, que fueron los que excavaron y hicieron toda esta investigación en lo que se llama Caracol, en Belice. Y ellos han concluido de que aparentemente lo que hubo problemas, vino una sequía y entonces ellos, la fuente de ellos que tenían de comercio de todo este tipo era el maíz. Y entonces se desaparecieron esas ciudades. Sí había como unas colonias, si le quieren llamar, o todo, pero esto más tarde en México, en lo que se llama en Yucatán, Tikal, Palenque, Tikal en Guatemala, pero después en Uxmal, en Chichén Itzá, ya ese es otro periodo un poquito más, un poquito más, como podría decir, más tarde, que llegó más tarde, pero según los chases, y siguen encontrando, ellos siguen encontrando artefactos, todo esto, ellos siguen con su base de operaciones allá. Lamentablemente, UCF los perdimos, se los perdió otra universidad, llegó y el resto es historia, ¿no? Así que, pero lo que dices es que puede ser una sequía o una tipo sequía, una plaga o algo. Que aparentemente ellos no están, aparentemente ellos no están muy convencidos que fue una plaga, sino una especie de factores económicos. Daniel. Lo que se escribe es que fueron cambios climáticos. Y hay evidencias indirectas
No sé si ustedes están al tanto de la dendrocronología, el estudio de anillos de árboles. Estudiando los anillos de los árboles se sabe que en ciertos siglos, ciertos lugares de la Tierra sufrieron de cambios climáticos. Hay otras civilizaciones que desaparecieron, como la isla de Pascua, porque la gente consumió todo lo que se podía comer y la parte forestal fue deforestada. Pero en el caso del Yucatán y de Guatemala se piensa que es cambio climático y sequía. No sé, en el sureste de Estados Unidos puede haber sido similar. Lo que Y nos va a luego, pasar a por nosotros. supuesto, las enfermedades que trajeron los europeos, pero eso a posteriori. Ok, Luis. No, iba a decir yo que el cambio climático, que es lo que nos va a destruir a nosotros, ¿no? Para allá vamos. Bueno, a ver, algún otro comentario. Si no, vamos a cerrar ya. Le agradezco al profesor Fernández que haya participado y lo esperamos ver Gracias, para un placer, un placer. agosto sobre la charla sobre Cuba. Creo que va a estar muy interesante. Sí. Así que nos despedimos por los próximos 2 meses. Gracias, Esteban. Muy buena la presentación. Y nos vemos. Daniel, ¿algo? No, bueno. Entonces, Preguntarle a Esteban, si Esteban, ¿leíste algo de la familia de Hernando de Soto que quedó en España? ¿Qué pasó con su esposa? ¿Tuvo hijos? Porque no he leído nada al respecto. Lo poco que leí acerca del asunto es que no tuvieron hijos. No hubo tanta oportunidad tampoco, porque estuvo casado apenas 1 año cuando se fue. Y lo que sé es que no hay familia después de él. No hay familia de Soto. Gracias. Ok, gracias chao. y hasta pronto. Gracias, Esteban. Chao. Gracias por Adiós. todo. Muy bueno. Gracias. Bye, bye.